Hoy se ha realizado el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League y estos son los enfrentamientos. Los 16 equipos acabaron entre el 9 y el 24, del 9 al 16 jugarán la vuelta como local, los demás jugarán la vuelta como visitante y jugarán la ida, en este caso en su estadio. Y estos son los partidos. Vamos a ver cuál es la mejor eliminatoria, aunque vamos a ver que la mejor sin duda es ese Benfica-Real Madrid. Vuelven a enfrentarse tras el milagro del gol de Trubin en esta última jornada de la Champions, el 4-2. También tenemos un Dortmund-Atalanta muy bonito, es el que también va a estar ese partido. El primer partido de los dos primeros partidos de esta Champions entre equipos del mismo país, que se va a ser ese Mónaco-PSG, partidazo. El curso pasado también el PSG se volvió a enfrentar a un equipo francés en los playoffs, en este caso fue al Brest, y también muchos más partidos, por lo que sin más dilación vamos a comenzar con ese Benfica-Real Madrid, el mejor enfrentamiento de todos de los playoffs. Vamos a ver que el Benfica se clasificó gracias al gol del portero Trubin en el último suspiro, precisamente ante el Madrid. 4-2 en un partido tremendo en el que Mbappé adelantó al Madrid. El Benfica remontó con goles de Pavlidis y un doblete de Schjelderup. Mbappé marcó el 3-2, cosa que le estaba quitando la clasificación al Benfica, que estaba pues 25º, pero ganó por 4-2 con ese gol histórico de Trubin, ese cabezazo, para adelantar al Marsella, que en este caso hubiera sido el posible rival del Madrid que hubiera sido en los playoffs, pero no, al final es el Benfica que se clasificó en el 24º puesto, 23º el Bodo Glimt, que ojito porque se va a enfrentar al Inter de Milán en una eliminatoria que también va a estar muy curiosa. Bueno, el Benfica que ha demostrado que es un equipazo desde la llegada de Mourinho. Vamos a ver que ese 4-2 es la quinta victoria en la historia del equipo luso, 4 solo para el Real Madrid, un empate que fue una igualada empate a 2. Ninguno de los dos ha empatado en la fase de Liga. El Benfica 3 triunfos, 5 derrotas. Los tres triunfos han sido los últimos 4 partidos, entre medias la derrota en Turín ante la Juve, y el Real Madrid noveno con también 0 empates, 5 victorias, 3 derrotas que fueron ante equipos ingleses, 1-0 en Anfield, 1-2 ante el City remontando, siendo remontado, y ese 4-2 en la última jornada ante el equipo luso. El Benfica, ¿cómo le ha ido como local esta Champions? 21º, comenzó con 2 derrotas, pero después siguió con el triunfo ante el Nápoles, ante el Real Madrid, y el equipo blanco que fuera de casa ha sufrido 2 derrotas, la del Benfica y también la de Anfield. Bueno, en el Madrid, que en el Bernabéu seguramente sea favorito, por lo que yo creo que en este partido el Madrid debe ser favorito, pero sinceramente va a ser una eliminatoria de verdad espectacular, y veremos quién pasa, veremos si el Benfica consigue volver a dar la sorpresa y eliminar al equipo blanco. Ojo al rival del Atlético de Madrid, que será el Brujas que se clasificó también de una forma agónica porque comenzó la última jornada fuera del top 24, goleó 3-0 al Marsella, y también esa goleada hizo que superase por diferencia de goles al Galatasaray, que perdió ante el City y se clasificó como 19º. Después de 2 triunfos, la goleada ante el Kairat Almaty en Kazajistán, también la goleada ante el Marsella. Antes perdió, por ejemplo, ante el Sporting 3-0, ante el Arsenal 0-3, comenzó la primera jornada con ese primer triunfo goleando 4-1 al Mónaco. Bueno, pues creo que el Brujas es un muy buen equipo, y el Atlético que llega, 14º acabó, 13 puntos, la derrota, una imagen malísima del equipo de Simeone, que se adelantó ante el Bodo Glimt, que acabó, ojito, remontando el encuentro, el cabezazo de Sorloth, bueno, pues los 2 goles del equipo noruego que le clasificó y del que ahora vamos a hablar. El Atlético que también pinchó, también adelantándose ante el Galatasaray, por lo que el equipo de Simeone no ha completado una buena Champions, a pesar de que, por ejemplo, ganó 3 partidos consecutivos, ganó en el último suspiro al Inter de Milán, también consiguió un triunfo muy bueno en Eindhoven ante el PSV, pero yo lo tacharía como ridículo lo que ha hecho el Atlético, porque perder contra el Bodo Glimt después de haber desaprovechado que se podía llegar a esperar más que la derrota ante el Bodo Glimt, ese partido ante Galatasaray. Pero bueno, creo que es bastante preocupante la Champions del Atlético, que aunque jugará la vuelta como local, tiene 2 partidos más, en este caso ante el equipo belga. El último enfrentamiento fue la Champions 22-23, fase de grupos. El Brujas ganó 2-0 en el primer partido, la primera vuelta, y 0-0 igualaron en el partido de la segunda vuelta para, en este caso, eliminar al equipo de Simeone. Son 3 triunfos para el equipo belga, 3 para el Atlético, y 2 empates a 0 en Brujas, y el último en el Metropolitano también sin goles, por lo que esta eliminatoria yo al Atlético le veo favorito, pero veremos, porque el Brujas en su estadio ya perdió, empató el Barça, sufrió mucho más equipos, así que veremos lo que sucede, pero yo veo al Atlético favorito para, en este caso, enfrentarse, ojo, a Tottenham o Liverpool en octavos.
Habrá duelo francés entre Mónaco y PSG, el vigente campeón que también ha vuelto a acabar entre el 9 y el 24, en este caso tras empatar 1-1 contra el Newcastle, 14 puntos, el mejor con 14, bueno, con 14 puntos solo acabó el Newcastle. Bueno, creo que el PSG se ha merecido mucho más puntos de los que ha conseguido. Esa derrota contra el Sporting deberían de haber sacado algo, según mucha gente, pero especialmente según Luis Enrique. Antes ese empate contra el Athletic Club fue una exhibición de Unai Simón que perfectamente pudo acabar en victoria. Antes habían goleado al Tottenham, 21 goles, es la tercera mejor delantera de toda la Champions. Y bueno, pues se van a enfrentar a un Mónaco que ha ido de menos, de más a menos. Comenzó muy bien, 4 empates, el último igualada sin goles ante la Juventus, un partido muy aburrido después de ser goleado 6-1 ante el Real Madrid. Bueno, el partido de ida será en Mónaco, el partido de vuelta será en el Parque de los Príncipes. El PSG, que la temporada pasada también acabó en el top, en este caso acabó 15º si no recuerdo mal, y se enfrentó al Brest en los playoffs. También duelo francés, 0-3 en el partido de ida, 7-0 en el partido de vuelta. Vamos a ver que al ser un duelo francés, dos equipos franceses se han enfrentado muchas veces a la historia. 1-0 el último enfrentamiento, 46 triunfos para el equipo local, 37 tan solo para el PSG, 29 empates en toda la historia. Vemos que el último fue esa igualada sin goles. Bueno, pues estos fueron los 11 que sacaron cada equipo, que los dos empataron, cosa que hizo que bajaran de posiciones y que vayan a reencontrar en estos playoffs de la UEFA Champions League. Pero sin duda la mejor eliminatoria internacional que no tiene ningún equipo español es el Dortmund contra Atalanta. Vaya partidazos los dos que vamos a vivir, la ida en Alemania, la vuelta en Bérgamo. Atalanta que no llega nada bien en la Champions, perdió en su casa ante el Athletic Club y después ante un equipo, ante el Unión Saint-Gilloise, que quedó eliminado pese a la derrota. Debió haber ganado, pero al final no lo hizo. Empató un partido, ganó 4, perdió 3, ha marcado 10 goles, ha encajado otros 10. Luego tenemos al Borussia Dortmund, que también acabó muy mal la Champions, empatando con el Bodo Glimt, después perdiendo ante el Tottenham, también 2-0, en este caso 0-2 ante el Inter, 19 goles marcados, 17 encajados. Es una eliminatoria en la que por plantillas y en general por estilo de juego me gusta mucho, pero que han acabado la Champions nada bien. Vemos que en general ambos se mantienen en la línea de poder meterse en la Champions la temporada que viene en sus respectivas ligas. Se han enfrentado 3 veces en la historia, último partido empate a 1, y antes los dos fue victoria del Borussia Dortmund y victoria del Atalanta también en el Signal Iduna Park. Así que este partido, ambos partidos que van a estar muy bien, ya sabéis que se va a jugar entre el 17 y el 24 y 25 de febrero estos playoffs. Así que yo aquí veo favorito ligeramente al Dortmund, le veo mejor equipo. Al Atalanta, que también jugando los playoffs como local la vuelta la temporada pasada perdió ante el Brujas. Bueno, veremos obviamente el Brujas, el Dortmund es mejor que el Brujas, pero veremos si Atalanta consigue quitarse los nervios, los fantasmas de la temporada pasada y consigue meterse en octavos de final, donde su rival sería o Arsenal o Bayern, por lo que yo quiero que pase el Dortmund para que tengamos un Bayern Dortmund en la Champions por primera vez desde 2013. Increíble. La gran revelación de la Champions, el Bodo Glimt, que ganó al City y al Atlético de Madrid en cuestión de 7 días. Victoria 3-1 ante el equipo Citizen, también ante el Atlético 1-2 en el Metropolitano, remontando. Ojo, porque antes sumaron un punto de mucho mérito, del que nadie está hablando, pero que fue mucho mérito en Dortmund, 2-2 ante el Borussia. 23º, 9 puntos, 14 goles marcados, 15 encajados, y su rival será el Inter de Milán, que también llega de ganar 0-2 al Borussia Dortmund, con goles muy tardíos, pero que acabaron llegando en un estadio muy complicado después de perder 3 partidos seguidos, que en este caso fue el primero ante el Atlético y después 2 equipos ingleses como local. 0-1 ante el Liverpool, 1-3 ante el Arsenal. El Bodo Glimt, que veis que como local lo que ha hecho es acabar 28º en la clasificación, ganó al City, antes empató con el Tottenham y después perdió tanto con el Mónaco como contra la Juve, pero fuera de casa han salvado las cosas con el triunfo ante el triunfo
triunfo fuera de casa ante el Atlético de Madrid y ese empate ante el Borussia Dortmund, cosa que le colocó 18º fuera de casa, 5 puntos, solo una derrota a domicilio que fue en Turquía ante el Galatasaray, que me acuerdo que, si no recuerdo mal, se adelantó en el marcador, o bueno, sufrió bastante el Galatasaray. Así que ojito a este partido ante un Inter que, bueno, se esperaba un poquito más de ellos, se esperaba que hicieran como el curso pasado, meterse en el top 8, no lo han conseguido. Como local veis que ha acabado de la siguiente forma, tras perder 2 partidos consecutivos ante Liverpool y Arsenal. Bueno, pues 22º en casa, pero fuera de casa veis que estaría tercero tras ganar 3 partidos, perder solo uno que fue contra el Atlético, los 2 únicos goles encajados a domicilio en esta Champions para el equipo milanista, que jugará la vuelta en este caso como local, jugará la vuelta en Milán. Así que yo esta eliminatoria la veo mucho más decantada para el equipo milanista, para el equipo que se está postulando como posible campeón de Italia, aunque ojito porque el Bodo Glimt quiere volver a dar la sorpresa, como ya lo hizo la Europa League pasada, bueno, como lo está haciendo ahora, pero como lo hizo la Europa League pasada, que se plantó, ojo, en semifinales y hizo sufrir, bueno, perdió 5-1 global, pero quieras que no, hizo sufrir en su estadio al Tottenham, contra el que perdió por 0-2, por lo que eliminatoria espectacular. Ojo con este Galatasaray contra Juventus, la vuelta será en Turín, pero ojito porque el equipo turco, bueno, no ha acabado bien la Champions, perdió ante el City, antes empató con el Atlético, antes por ejemplo también perdió en casa contra el Union Saint-Gilloise, perdió ante el Mónaco, pero bueno, ganó por ejemplo al Liverpool, goleó al Ajax, bueno, debutó perdiendo ante el Eintracht de Frankfurt, pero yo de verdad le veo un gran equipo a este conjunto turco, el vigente campeón de Turquía. 10 puntos, menos 2 diferencia de goles, comenzó con 9 goles a favor, 9 en contra, bueno, pues recibió 2 goles del City muy tempraneros en el Etihad. 20º puesto, antes se va a enfrentar ante una Juve que acabó 13ª, después empatar ante el Mónaco, y bueno, la única derrota, recordemos que fue en el Bernabéu, por lo que es una muy buena Champions la que ha hecho en la Juventus, aunque veis que esos 4 empates ha hecho que no se meta en el top 8, aunque si por ejemplo si ese partido contra Mónaco lo hubieran ganado ante un Mónaco que podía haber quedado eliminado, y ese empate ante el Sporting lo hubieran ganado, perfectamente la Juventus se podría haber clasificado en el top 8, pero no lo ha hecho y se va a enfrentar en este caso el equipo turco en los playoffs. Vamos a ver que los últimos enfrentamientos son 2 triunfos para el Galatasaray, 3 empates, 1 triunfo para la Juve. Yo me espero sinceramente un empate en este estadio y luego un triunfo del equipo en este caso local en la vuelta, para clasificarse la Juventus a los octavos de final, donde su rival en este caso sería, lo tenemos por aquí, el Liverpool o el Tottenham, por lo que, bueno, aquí podríamos tener un Juventus-Liverpool o un Tottenham-Juventus, y si fuera el Galatasaray tendríamos un reencuentro, que ya fue un partido sorprendente, esa victoria del Galatasaray por 1-0 ante el Liverpool. Recordemos que la vuelta será en casa del Liverpool o Tottenham, el otro equipo, el otro posible rival será el ganador del Brujas contra Atlético de Madrid. Ojito la eliminatoria entre Olympiacos y Bayer Leverkusen, ya se ha jugado la fase de liga, y ojito porque fue la 7ª jornada y Olympiacos ganó por 2-0, cosa que hizo que el equipo griego comenzase una buena racha de triunfos. Antes ganó al Kairat, después en la última jornada ganó en casa del Ajax para meterse en los playoffs, donde acabaron 18º, y se van a enfrentar a un Bayer Leverkusen que golearon al Villarreal después de ser derrotado ante el equipo griego y antes de empatar ante el Newcastle. 3 victorias, 3 empates, 2 derrotas, diferencia de goles negativa debido a la derrota 2-7 en la tercera jornada ante el PSG. El Olympiacos, que bueno, perdió 6-1 con el Barça, 3-4 contra el Real Madrid con 4 goles de Mbappé, pero yo creo que es un equipo que perfectamente puede meterse en octavos ante un Leverkusen que no llega nada, pero que nada bien. Vemos que en general, bueno, pues ganó al Werder Bremen en su último partido de la Bundesliga, pero antes había perdido, por ejemplo, 1-4 con el Stuttgart, que se ha clasificado también a los playoffs de la Europa League, 1-0 contra el Hoffenheim, que se está acercando a la próxima Champions. El Olympiacos, que bueno, que aunque es una liga menor, lo está haciendo dentro de lo que cabe bien. Este fue el 11 del Olympiacos en el triunfo ante el Ajax, y este fue el 11 de Leverkusen en la goleada ante el Villarreal. Últimos enfrentamientos, esa victoria ante, bueno, en la 7ª jornada, 2-0, también un triunfo 6-2 del equipo griego, y 2-0 única victoria del equipo de la Aspirina en este enfrentamiento, que va a estar espectacular y que yo creo que puede caer del lado griego, aunque eso sí, si eso sucede, tiene que ganar en este partido de ida como ya hizo en la primera fase.
Y yo diría que el equipo más beneficiado de los playoffs es el Newcastle, que se enfrentará al Karabakh, que sí, que es un equipo que ha dado la sorpresa, que por ejemplo le ganó al Benfica 2-3 en Daluz remontando. También por ejemplo se clasificó, tuvo la clasificación matemática ganando al Eintracht Frankfurt, pero la verdad que es un equipo que, bueno, también empató ante el Chelsea, pero es que claro, en su último partido fue una derrota 6-0 ante el Liverpool. Así que bueno, el equipo de Azerbaiyán, que no creo que se meta en la siguiente ronda. Además que el Newcastle sacó un meritorio punto de París. Antes había goleado al PSV, 2 únicas derrotas ante el Barça y ante el Marsella. Así que le veo un equipazo al Newcastle, que es su rival en octavos. Vamos a ver aquí que sería el ganador, bueno, el ganador bueno, podría ser el Chelsea o el Barça, el ganador de este enfrentamiento. Podría volver a ver, si se diese la sorpresa, un Karabakh-Chelsea o si no un Newcastle-Chelsea de la Premier League. Dos equipos de la Premier, un enfrentamiento que estaría muy pero que muy bien con la vuelta en Stamford Bridge. Y si no, un Newcastle-Barça, partido tremendo que ya se jugó en el partido de la jornada 1 y que ganó el Barça con un doblete de Marcus Rashford. Por lo que, bueno, si no, el Barça también se podría enfrentar o a Mónaco o a PSG, que si es el equipo parisino, ya se ha enfrentado a ellos en la fase de liga, perdió 1-2. Así que bueno, primero tienen que jugarse los playoffs. Estos son los 8 enfrentamientos. Cuando llegue ya lo más cerca estos partidos, ya estaremos analizando bueno, en este caso 16 partidos, los 8 de ida y los 8 de vuelta. Así que playoff espectaculares. Y ya ni siquiera os digo los octavos, los cuartos, las semis y la gran final del 30 de mayo de Budapest de la Champions. Por lo que yo me despido por aquí. Dale me gusta y suscríbete para llegar a los 2000 suscriptores. Adiós.